vengo de Colombia, de la parte de Quindío, donde se hace el café, y llegué en verano del 2009, justo antes de empezar primero de la ESO. Bueno, pues yo vengo de Perú, nací en Lima, en la capital, y bueno, llegué aquí cuando tenía 9 años, más o menos. Es un poco diferente porque empiezas el día muy pronto y de igual forma tus estudios los acabas muy rápido. Por ejemplo, allí lo que es el bachillerato lo acabas con 15 para 16 años, entonces tienes que empezar, o sea, tienes que tener muy claro esa edad, qué quieres hacer, si quieres seguir estudiando o qué quieres estudiar, porque tienes, o sea, inmediatamente tienes que entrar a una universidad o decidir si tienes que trabajar. Ok, a lo mejor a esa edad es un poco prematuro para que las personas, o sea, nosotros sepamos qué hacer, porque por ejemplo, a día de hoy muchos de nosotros todavía no sabemos qué queremos estudiar y también son un poco, o sea, somos un poco más, no sé, un poco más, en mi opinión, más esporádicos y no sé, estamos marcados por muchas cosas, por ejemplo, o sea, como, por decirlo así, como algo muy colorido. Somos muy alegres, muy alborotados, diríamos nosotros, que, por ejemplo, por todo estamos riendo, hablando fuerte, haciendo bromas. Y luego, por ejemplo, también es una edad que está marcada de, o sea, son varias etapas. Aquí vale, llegas a los 18 y quieres llegar a los 18 porque los 18 es la mayoría de edad y a los 18. En cambio nosotros tenemos un punto clave, pues por ejemplo para las mujeres sobre todo, que son los 15 años, que te dicen que ese es el momento en el que pasas a ser una mujer. Y es algo muy especial, por ejemplo yo los hice y o sea, tienes un vestido de princesa, por ejemplo el mío era como el de Bella y la Bestia, amarillo con globos, con pétalos, bailas el vals, te sientes que eres el centro y de verdad, o sea, te meten la idea en la cabeza de que de verdad ya es otra etapa y que ya tienes que tener otra mentalidad y de verdad, o sea, funciona porque tienes esa carga encima de que te dicen ya es que ya tienes, o sea, ya has pasado. Bueno, pues la verdad que no tengo muchas experiencias porque yo, como he dicho anteriormente, vine a los 9 años más o menos, a los 10, y he estado aquí hasta que ahora mismo que tengo 18, entonces no he vivido la adolescencia en Perú, entonces no te puedo decir pues cómo se vive, pero tengo más o menos algunas nociones. Y bueno, básicamente la adolescencia, pues yo creo que, como tengo primos y demás que viven allí, pues básicamente en la adolescencia yo creo que hay dos tipos de, digamos, de líneas, por así decirlo. O sea, está, digamos, el típico, yo qué sé, como aquí la gente latinoamericana, por así decirlo, ¿no? Que se dedica un poco más a no hacer nada, por así decirlo, o así, ¿sabes? Y está la gente pues que se dedica más a estudiar, porque en Perú, pues como es un país latinoamericano, pues el poder adquisitivo de la mayor parte de las familias es muy bajo. O sea, digamos que el poder adquisitivo se concentra en una minoría, que suele ser muy poca, y el resto de familias pues tiene que esforzarse mucho para darle una educación a sus hijos. Entonces, por ejemplo, allí las universidades públicas cuestan muy poco, y como cuestan muy poco necesitas tú esforzarte muchísimo y prepararte mucho a los exámenes de admisión. Entonces, claro, pues tú ves, yo que sé, a lo mejor, no lo tengo muy seguro, pero a lo mejor 10.000 estudiantes se presentan para fácilmente 20 vacantes, 12 vacantes de ingeniería, ¿sabes? Entonces, claro, te lo tienes que curar muchísimo. Entonces, por ejemplo, mi primo, que se presentaba para una de las mejores universidades públicas, claro, era como miles de estudiantes que se presentaban para 12 vacantes. Entonces, claro, se pasó en plan 2 años enteros estudiando para conseguirlo, pero claro, no puedes estudiar en una universidad privada que te cuesta muchísimo, como las de aquí. Entonces, claro, en realidad, pues es, digamos, la línea que tú quieres seguir, o sea, o bien asegurarte un futuro, y por lo tanto, digamos, darte a ti y a tu familia un futuro mejor, o bien pues no hacer nada. Pues a ver, como decía antes, la vida empieza mucho antes. Allí a las 6 de la mañana ya empiezas a oír ruido, ya ves gente en la calle, ya, o sea, por ejemplo, cuando estudiaba en Colombia, yo a clases entraba a las 6:30, no aquí que entras a las
8 un poco antes. Allí y todo es mucho más rápido, mucho más pronto y de igual forma acaba mucho antes, a las 6 de la tarde ya empieza a oscurecer, ya la gente empieza a calmarse y a las 9, 10 de la noche ya la gente está en la cama, ya en las calles empiezan a estar súper solas, todo está súper oscuro y súper callado. Y por ejemplo, si aquí muchas veces nos quedamos fuera de casa hasta las 12 o 1 de la mañana y podemos volver, entre comillas, tranquilamente y un poco más seguros, allí eso no lo puedes hacer, o sea, porque no es peligroso, pero, o sea, sí, hay mucha oscuridad, está muy solo y esas horas no son para que una persona esté en la calle, sea una persona de 30 años, una persona de 15, por mucho que se quiera la libertad de que yo quiero estar en la calle, o sea, es mucho más complicado. Pues la verdad que las diferencias son muchas, porque por ejemplo, el tema de las calles o el tema de los medios de transporte y demás, hay muchísima diferencia. Yo, por ejemplo, yo vivía en una, como aquí Carabanchel, pues allí había una zona, o calle o distrito que se llamaba Callao. Y entonces, claro, pues digamos que la mayoría de calles no estaban asfaltadas, todavía era en plan tierra o lo que sea. Claro, hay mucha diferencia. También el tema de la limpieza, que pues las calles normalmente de Lima sobre todo están muy sucias, entonces notas el ambiente pues un poco cargado, notas la contaminación, por así decirlo, lo notas fácilmente en cuanto llegas. Pues yo, por ejemplo, en lo que llevo aquí, que son 8 años más o menos, 9 años, he ido 2 veces a vacaciones. Y claro, notas, digamos, el primer, no sé, que notas que estás en Perú es porque huele mal, por así decirlo. O sea, notas y dices, estás en Perú. Y además, no sé, yo por ejemplo, la diferencia es el que en Perú hay mucha contaminación, sobre todo en Lima, contaminación por humedad. Y yo, pues, como yo tenía de pequeño asma, entonces, claro, yo creo que estaba 2 o 3 días por cada mes sano. O sea, el resto de días estaba enfermo porque sufría de asma. Entonces, claro, yo cada vez que voy a vacaciones a Perú, pues me suelo poner malo y me suele, pues, volver un poco el asma y demás. Más diferencias, pues yo creo que un poco también la actitud de la gente. La verdad que en Perú es un poco desordenado. Normalmente la gente pues no suele ser muy... no sé cómo decirlo, o sea, no hay ese... no sé cómo aquí, es que no sé cómo explicarlo, pero es que hay mucha diferencia. O sea, la seguridad también es una gran diferencia. Tú en Perú no puedes ir con el móvil en la mano, como yo que sé, como yendo por la calle hablando normalmente por el móvil, no puedes porque te lo quitan. Y no sé, o sea, normalmente las calles son muy peligrosas y la delincuencia es mucho mayor que aquí. Vale. Bueno, de la poca experiencia, porque son solo 4 años que he vivido en el Camerún, pero los jóvenes son como todos los jóvenes como vosotros, con las mismas aspiraciones, ilusiones, y los que tienen más recursos, se pueden acceder a Internet, pues ven lo mismo que lo que tenéis vosotros, pues aspiran pues eso, a tener dinero, a tener móviles, a tener el último iPad, pero su realidad no es así, ¿no? Y pues los que tienen un poco más de dinero y pueden acceder a estudios universitarios, la pena es que por situación política y económica pues no van a tener un trabajo. Entonces su ilusión es salir del país, ¿sí? Pero en el fondo lo que les mueve es lo mismo que a vosotros, ¿sí? La aspiración pues de casarse, de tener un buen novio o novia, de tener dinero y vivir bien y felices. Y ya está. Te pongo un 10.